para honrar a nuestro Señor. Qué bueno, hoy es una mañana hermosa. Hemos adorado a nuestro Dios y vamos a disponer nuestros corazones para escuchar lo que está plasmado en su palabra, para ver si lo podemos internalizar y lo podemos llevar a la práctica. Amén. Así que yo quiero invitarles a que ustedes abran sus Biblias en el libro de Números. Libro de Números, capítulo 6. Y vamos a estar leyendo la bendición sacerdotal. Así que cuando usted lo tenga, póngase en pie, por favor. Vamos a reverenciar la palabra del Señor. Amén. Y la vamos a leer con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Qué hermosa palabra. ¿Qué tal si oramos al Señor? Si ponemos este tiempo en las manos del Señor y disponemos nuestros corazones a escuchar su palabra. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Te bendecimos, oh Dios, porque definitivamente tu amor, tu favor y tu gracia nos han alcanzado, Señor. Ahora podemos decir que somos tu pueblo, que somos tus hijos, Señor. Podemos regocijarnos en ti. Podemos transitar por ese camino que tú has abierto a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, en el cual tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Señor, gracias, Padre. Y ahora te pido, Dios mío, que hables conforme a la necesidad de cada corazón, Señor, conforme a la necesidad de cada familia, conforme a nuestra necesidad, Dios mío, que tu Espíritu Santo esté tomando nuestras palabras, Señor, para dirigirnos a toda verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, por los méritos de Jesucristo, te lo hemos pedido, Padre. Amén y amén. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Cuando estamos acá en la presencia del Señor. Esta predicación la hemos titulado Bendición del Altísimo. Pueden sentarse. Bendición del Altísimo. Esta bendición que hemos leído aquí de la bendición sacerdotal, la hemos dividido en tres aspectos sustanciales. Tres aspectos sustanciales. El primero es favor y protección de Dios. El segundo, aprobación y compasión de Dios. Y el tercer punto, no menos importante, atención y paz de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Poder recibir la bendición del Señor. Fíjense que la bendición ha sido una práctica común en diferentes comunidades, en diferentes culturas, en diferentes sociedades. La palabra bendición de Dios sobre su pueblo ha sido un acto de especial interés y reverencia. ¿Por qué será esto así? Porque simplemente viene de Dios y a Dios debemos reverencia. En los versículos que leímos hay un ejemplo muy hermoso donde Dios le da un mandato a Moisés que le diga a Aarón y a sus hijos, estos son sacerdotes, que le diga a sus hijos que Jehová va a bendecir a Israel y le da todos los puntos que leímos ahorita en los versículos que los vamos a ir desarrollando más adelante. Para hablar de bendición, me gustaría contarles una anécdota que viví en una oportunidad de un chico que llegando a un lugar, él tuvo un accidente de tránsito. Y entonces cuando la mamá se entera y le pregunta, oye, pero ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que hayas tenido un accidente?
si yo te dije cuando te ibas de casa que la Virgen y no sé quién, y comenzó a mencionarle todos los santos habidos y por haber que te acompañaran. Y él muy jocosamente le dijo, claro, es que iba sobrecargado mi carro o mi coche, por lo tanto tuve ese accidente. Cuando preparábamos esta predicación, me acordé de esa anécdota y yo digo, bendecimos, sí, pero ¿de qué forma bendecimos? ¿Cómo estamos nosotros acostumbrados como sociedad, como padres, como madres, como familia a bendecir a nuestros hijos, a bendecir a nuestra familia, a bendecir a nuestra iglesia? ¿Cómo lo hacemos? Tomamos como muletilla, Dios te bendiga, ¿cierto? Así lo hacemos todos. Nos vemos, Dios te bendiga. Nos vamos, Dios te bendiga. Nos vemos, Dios te bendiga. Y para todos decimos, Dios te bendiga. Pero ojo, hay que tener cuidado porque el nombre de Dios no se puede tomar en vano. Hay que saber por qué estamos bendiciendo y cuándo estamos bendiciendo. Entonces vemos allí que Dios habla a Moisés y le dice, ¿verdad?, que reúna, que le habla a Aarón y a los hijos de Aarón. ¿Para qué? Para que bendicieran al pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, la bendición sacerdotal tenía ciertas características. No se hacía a todo el mundo, o por lo menos tenía sus puntos fuertes. Uno, que no podía ser menos de 10 varones, es decir, varones hombres, menos de 10, y que tuviesen una edad a partir de los 12 años. O sea, que no podía ser menos. Aparte de eso, ellos tomaban unas túnicas grandotas. Después, cuando ustedes quieran, en su casa lo investigan. Y ellos arropaban su cabeza de esta forma. Y debajo de esas túnicas podían estar su familia, sus hijos, todos varones. ¿Ok? Y ahí repetían esta bendición sacerdotal. Y la iban diciendo, y la iban diciendo. ¿Qué ocurre? Que las mujeres también tenían su bendición. Las mujeres también tenían su oportunidad. Las mujeres específicamente estaban bajo esa bendición en las santas convocatorias, en las fiestas solemnes, en la Pascua, la víspera del Shabbat, es decir, del día viernes, y el Shabbat en el día sábado, así como también las celebraciones del Bar Mitzvah. Esta celebración era, ¿cuál fue la palabra que tú me dijiste? Un acto de iniciación, perfecto, donde los chicos varones hacían como esa transición entre la juventud y la adultez, donde ya podían tomar decisiones, podían casarse y todo lo que esta cultura conllevaba. Entonces vemos que Jehová da la bendición y le dice a Moisés que Aarón y sus hijos bendijeran al pueblo de Israel. Como lo hemos dividido nosotros en estos puntos, está la primera en el versículo 24. Jehová te bendiga. Pero ¿qué querrá decir realmente Jehová te bendiga? Hay una definición sencillita que nosotros conseguimos y es la expresión de un deseo benigno dirigido hacia una persona o un grupo. ¿Ok? Entonces es tener buenos deseos, porque la palabra benigna es bueno, tener buenos deseos para con alguien. ¿Ok? Entonces fíjese, en Jehová te bendiga, en esta primera frase, es pedirle a Dios que te permita el acceso a un sistema de bienestar absoluto, generando un estado de dicha en el alma, tranquilidad, bendición de Dios. La Biblia nos habla en Proverbios, capítulo 10, versículo 22, y dice, la bendición de Jehová
es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, si no añade tristeza es porque tenemos dicha, tenemos felicidad, tenemos bienestar. Hay otro versículo que me encanta, son varios, son 4 versículos. Vamos a ver si lo buscamos, acompáñenme. En el Salmo 128, desde el versículo 1 al versículo 4. Vamos a leerlo, Samuel. Dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Entonces vemos que aquí hay una serie de condicionantes, ¿cierto? Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, o sea que tenemos que esforzarnos para que Dios nos dé su bendición. Que tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así serán bendecidos el hombre que teme a Jehová. O sea que tenemos que tener temor de Dios. O sea que no podemos andar por ahí haciendo y deshaciendo y decir tengo temor del Señor. No, tenemos que tener reverencia para con Dios. Hay otro versículo en Josué 1, Josué capítulo 1, versículo 8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces aquí vemos otra condicionante más, ¿verdad? Nunca, nunca, y la palabra nunca abarca una gran cantidad, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea que nosotros debemos internalizar esta palabra del Señor, la Biblia. Debemos inscribirla en nosotros. Y no solamente inscribirla, sino también practicarla. Porque yo me puedo saber toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero la practico, la vivo. Entonces, para que podamos recibir bendición de Dios, debemos inscribir esta palabra en nuestros corazones, en nuestra mente. Que cuando hablemos, hablemos palabra. Que cuando caminemos, caminemos con palabra. Que cuando vayamos a nuestros trabajos, vayamos con palabra. La obediencia y el temor a Jehová traen consigo bendición. Entonces, debemos tomar en cuenta que ser obedientes al Señor nos va a traer muchísimos beneficios. Entre esos beneficios es la bendición del Señor. Y la bendición con todas sus letras en mayúscula, no en minúscula, sino en mayúscula. Hay otro punto importante que vamos a hablar, y es que en ese mismo 24, y te guarde, Jehová te bendiga y te guarde. Nico, ¿qué nos puedes decir a nosotros, la iglesia, cuando tú piensas en la frase y te guarde? Bueno, cuando escucho la frase y te guarde, ¿se me escucha? Sí. Cuando escucho la frase de y te guarde, es que nosotros estamos esperando esa protección divina, o sea, de parte de Dios para nuestras vidas, para nuestro quehacer, para todo lo que nosotros vayamos a hacer en nuestro día a día. Y eso me trae, obviamente, muchos versículos de los que hablan de la protección, de guardar, y uno de ellos lo conocemos bastante bien, que es el Salmo 91. Y les quiero compartir el Salmo 91 del 1 al 6, ¿vale? No sé si lo pueden proyectar y si no, pues lo pueden buscar en sus Biblias quien lo tenga. Y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aquí en este versículo 2, que dice, en quién confiaré, nos hace referencia a que nosotros no debemos confiar en nadie más que no sea Dios. La protección la tenemos es en Dios. Lo dice en el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo. El Altísimo solamente es Dios. Continúa diciendo el 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. O sea que nosotros anhelamos, deseamos, tanto para nosotros como cuando le decimos a una persona, Dios te guarde, que esté la protección completa sobre ellos, sobre cualquier circunstancia que pueda pasar. Y me gustaría ahorita que escuchen esta canción, este pedazo de esta canción, que sé que la conocen, pero me gustaría que no la canten, sino que simplemente la escuchen, le presten atención a lo que vamos a cantar. Oh Dios, tu amor nunca me falla, mi éxito, tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Hasta allí. En nuestra vida, Dios ha sido fiel. Y no sé cuántos de ustedes también pueden reconocer que Dios ha sido fiel y que Dios los ha guardado hasta en este mismo minuto en el que estamos escuchando la palabra de Dios. Amén. Amén. Y es que la fidelidad de Dios es eterna, es para siempre. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y usted sabrá por qué Dios es bueno. Pero hay que tener un argumento de propiedad para hablar. La Biblia dice que el que hable conforme a las palabras de Dios. Y dicho así en la palabra de Dios en la Biblia, en ese testimonio escrito, entonces quedamos nosotros comprometidos a que nuestras palabras sean conforme a lo que Dios estableció. Esta bendición sacerdotal viene directamente de la mente de Cristo. Toda la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí vemos que Dios mismo le dice a Moisés, habla con Aarón, habla con sus hijos y bendice a los hijos de Israel de esta manera. Y les concede su favor, les concede su bendición, les concede su gracia y su misericordia. Por eso el segundo aspecto sustancial dice que es la aprobación y la compasión de Dios. Y comienza siendo Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti. Unas palabras que tenía que decir el sacerdote. Mi esposa lo dijo, en esa comunidad de hombres, las mujeres también tenían su oportunidad de bendición, pero Dios estableció que un sacerdote se lo dijera al pueblo, que tomara la autoridad de Dios y le dijera, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Es invocar el nombre de Dios, es invocar a Dios para que nos mire con agrado, que resplandezca
su rostro sobre nosotros, es buscar la aprobación de Dios. Yo no sé si usted en algún momento de su vida ha sentido como que, ¿será que lo que estoy haciendo está bien? Quiero estar en la voluntad de Dios. Quiero estar alineado con la voluntad de Dios. Hay quienes dicen, busco el rostro del Señor. Hay quienes dicen, parece que estoy haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Pero que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros es que nos dé la aprobación sobre lo que nosotros realizamos, sobre lo que nosotros vivimos. Cuando nosotros estamos jóvenes, cuando estamos transitando una edad juvenil, tenemos siempre un dilema. Y es que, Señor, estaré en tu voluntad. Quiero conseguir compañera. ¿Será tu voluntad? Y empezamos allí y a veces vienen dudas. Pero si nosotros estamos alineados con el Señor y si sabemos que el Señor tiene buenos deseos para con nosotros, entonces sabemos que el Señor nos va a aprobar si somos hijos fieles, si le seguimos y si andamos conforme a su palabra en su voluntad. Esa voluntad de Dios que es agradable, que es perfecta, esa voluntad la vamos a experimentar en nuestra vida. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti es suplicar por la presencia del Señor en nuestras vidas. Dijo Moisés, Señor, si tu presencia no va conmigo, entonces yo no voy. Señor, quiero desarrollarme en la vida. Si tu presencia no va conmigo, entonces no voy. Señor, quiero servirte en un ministerio. Quiero dedicar mi vida a ti. Quiero que tu presencia esté conmigo. Quiero hacer lo recto delante de ti. Fíjense ustedes, el rey Saúl actuó en desobediencia a Dios y Dios apartó su mirada de él. Lo desechó. Locamente has actuado, le dijo el profeta Samuel a Saúl, y lo desechó porque no obedeció a Dios. Entonces tenemos otro condicionante. Tenemos que la obediencia al Señor hace que la bendición sea posible. Y déjeme decirle que la bendición de Dios se recibe por gracia, se recibe por fe. Dios la otorga en su infinita bondad. No hay algo que nosotros podamos hacer para decir, Señor, mira lo que hago, bendíceme. No hay nada que podamos hacer. Lo que nosotros recibimos de Dios es por gracia. Es un favor inmerecido. Pero hay condicionantes. Debemos obedecerle, debemos servirle, debemos honrarle. Debemos saber que Dios es Dios grande y que es un Dios fiel, que cumple sus promesas hasta 1000 generaciones de los que le obedecen. Dios persigue la maldad de los que le aborrecen, pero bendice por 1000 generaciones a los que le obedecen. Entonces debemos ser obedientes al Señor. Hay mucho que obedecer. Hay mucho que obedecer. Este libro tiene 1189 capítulos. Por no decirle los versículos, eso los cuenta usted. Y hay mucho que obedecer en los capítulos que tiene la Biblia. Mucho que obedecer. Jehová es bueno. Jehová es fortaleza en el día de la angustia, dijo Nahum. ¿Cierto, José? Fortaleza en el día de la angustia. Jehová conoce a los que en Él confían. Qué maravilloso es el Señor, que hace resplandecer su rostro sobre nosotros. En el Salmo 37, en el versículo 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Así que nuestros pasos, estimado hermano, estimada hermana, y alguna persona que a lo mejor no ha dedicado su vida al Señor, nuestros pasos deben ser dirigidos por Dios. Y a donde nosotros vayamos, si Dios dirige nuestros pasos, Él aprueba nuestro camino. Y si Dios aprueba nuestro camino, entonces vamos a sentir ese favor de Dios, vamos a sentir esa compañía del Señor,
Vamos a sentir su aprobación en todo lo que hacemos y ya no vamos a estar timoratos. Ya no vamos a decir, ¿será que es esto lo que debo hacer? Si sabemos que debemos dar testimonio de la gracia de Dios, entonces no vamos a dudar al momento de dar testimonio de la gracia de Dios. Si sabemos que en el nombre del Señor saldrán fuera demonios, entonces no dudaremos que en el nombre del Señor saldrán fuera demonios. Si conocemos al Señor, entonces sabremos que Dios estará con nosotros aprobando nuestro camino si nos mantenemos fieles. Yo quiero preguntarle a Verónica, ¿qué te pasa por la mente cuando escuchas Jehová tenga de ti misericordia? Tenga de nosotros misericordia. Misericordia. Misericordia es una virtud preciosa e inexplicable, poderosa de Dios. La misericordia es algo tan hermoso del Señor que nos da todos los días. Somos seres imperfectos. Somos, por lo general, seres que cometemos errores, que pecamos, que fallamos. Pero sabemos que está la presencia de Dios, donde podemos ir siempre a su presencia y abrirle nuestro corazón y Él estará allí para perdonarnos. Siempre debemos ir a su presencia, es lo mejor que podemos hacer. Jesucristo es la misericordia de Dios en persona. Él nació, murió y resucitó por nosotros. ¿Qué muestra más absoluta de amor de parte de Dios para nosotros? Jesucristo es ese puente entre Dios y nosotros en el que nosotros podemos ir a su presencia y recibir perdón de Él. Nunca dudemos de que no vamos a recibir ese perdón de nuestro Dios. En su palabra en Lamentaciones 3:22, su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. No dice su misericordia son nuevas cada 5 años, cada 10 años. Su palabra es clara y precisa y dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Quiere decir que todos los días Dios nos renueva con su infinita misericordia. Por eso nunca debemos de dejar de ir a la presencia de Dios y abrirle nuestro corazón, porque no habrá un pecado tan grande como para que Él no tenga la capacidad de perdonarnos. Él nos va a perdonar y no importa el pecado que hayamos cometido. Siempre debemos estar confiados que si vamos a su presencia, Él en su infinita misericordia nos va a perdonar. Hay un pasaje también que recuerdo en Mateos, no recuerdo en este momento, mi hermano, el versículo. Un pasaje que habla del leproso que le dijo a nuestro Señor Jesucristo: Señor, él en medio de su angustia y lleno de lepra, no me quiero imaginar el dolor, y tal vez se sentía sucio y lleno de pecados y lleno de maldad. Y él le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué le respondió Jesús? Sí quiero. Así que si el Jesucristo de hace 2000 años es el sanó y escuchó al leproso en ese entonces, ahorita y por siempre te va a escuchar. Porque también su palabra dice que Dios no tiene pensamientos de mal con nosotros, sino de bien. Así que nunca dudemos de ir a la presencia de Dios y presentarle nuestro corazón. No importa el pecado que hayamos hecho, hermanos. Siempre siéntanse confiados de ir a la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y es una realidad. Hermanos, el Señor ve nuestra necesidad. El Señor sabe lo que nos hace falta. Y más aún, el Señor ve nuestras miserias. El Señor sabe cuando estamos sumergidos en el lodo cenagoso. Recuerden esos pasajes en los Salmos, cuando el rey David dice: estoy hundido en el lodo, estoy sin fuerza, estoy desfallecido, me han rodeado mis enemigos. Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, oh Dios, socórreme, Dios de mi salvación. Y el Dios de misericordia se mueve a socorrer.
Pero hay también un condicionante para esto, y hay que ser humildes. Hay que humillarse ante la presencia del Señor para alcanzar esa misericordia. Esta mañana conversábamos en Fuencaliente y hacíamos una reseña que pudimos experimentar hace muchos años, 28 años, un grupo de personas hablando de actos reverenciales para con nuestro Dios. Porque todos sabemos que Dios es el creador del universo, ¿cierto? Que Dios es lo más grande que hay. Que nombre sobre todo nombre, admirable, que es consejero, que es el Altísimo, que es el Eterno, que es el creador. Es lo más grande que nos ha podido suceder y que nos envió a su Hijo. Él mismo se anonadó en forma de siervo, enviándonos a su Hijo para rescatarnos. Sin embargo, escuchábamos y debatíamos en cuestiones que son ciertas. Les voy a graficar lo que debatíamos. Debatíamos que alguno de ustedes, póngale nombre, cualquiera de ustedes, inclusive puedo ser yo, podemos ir ante la casa, ante el palacio de un rey. España tiene rey, España tiene un palacio real. Imagínese que usted vaya con un mazo de hierro o que vaya con una espada y llegue ante la puerta real y le dé así. Voy a poner el micrófono más lejos. Rey, ábreme, ábreme ahora, ábreme ya. Quizás así hacemos nosotros, o hacíamos nosotros, o hacen algunos. Llegan a donde está el rey. Rey de reyes, el Señor de señores, el Todopoderoso, Elohim, Shaddai, Sabaoth, y le dicen: ahora sáname, pero sáname ya, porque yo tengo la espada acá. Y así no se trata de un rey. Inténtelo aquí mismo, inténtelo, para que usted vea cómo tus días de libertad quedarán contados. Entonces al rey hay que reverenciarlo. Al rey hay que llegarle con humildad, ¿verdad? Y hay que hacerle peticiones con humildad. La Biblia dice: por nada estemos afanosos. No, sino que sean conocidas nuestras súplicas, nuestros ruegos. Que Dios se mueva a misericordia. Al rey hay que respetarlo, hay que reverenciarlo. Yo comparto vamos a decir, la inquietud que tiene el pastor cuando ve la falta de reverencia en nosotros. Claro que sí, porque no es una reverencia al pastor, es una reverencia al eterno Dios, al Todopoderoso, al que está dispuesto a bendecirnos con todas bendiciones de lo alto. Dice la Biblia que según Él nos escogió antes de la fundación del mundo y nos hizo pueblo suyo. Nos hizo sus hijos. O sea que ahora esta bendición que recitaban en la antigüedad los sacerdotes, ahora también recae sobre nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que tenga de nosotros misericordia. Porque somos obedientes, porque somos fieles, porque somos constantes, porque estamos apoyados en el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad, que si nos desviamos a izquierda o a derecha, el Señor nos enrumba, pero que estamos allí perseverando, entregándole nuestro ser, amándole, porque el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo lo que tienes, con tu alma, con tu ser, con tus fuerzas. Ama al Señor, y ese Señor amado hay que reverenciarlo. Lo más grande que nos ha podido suceder. Y Él hace misericordia con aquellos que le obedecen y que son humildes. La misericordia del Señor es el acto compasivo de su amor. Demos misericordia, hermanos. Pidámosle al Señor que nos dé misericordia. Y el Señor nos dará misericordia. Pero tenemos que estar conscientes de lo que hacemos. Tenemos un tercer punto sustancial, que es la atención y la paz de Dios. Atención y paz del Señor. Dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, Jehová alce
sobre ti, sobre mí, sobre nosotros su rostro. Escuchamos anteriormente que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, pero ahora estamos escuchando que en la bendición también se nos dice que el Señor alce sobre ti su rostro. Y esto significa que hacerle ruegos al Señor para que Dios fije su atención en nosotros, para que el Señor nos vea, para que no seamos insignificantes ante la mirada del Señor. No diga como aquella persona que dice, soy gusano ante su presencia. No, usted es un hijo de Dios. Dígale, Señor, mírame. El salmista en los Salmos 4 y 5, él dice en el Salmo 4, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. En el Salmo 5 dice, oh Jehová, escucha mis palabras, considera mi gemir. Hay un cántico que se deriva del Salmo 5 que dice, sí, Señor, escucha mis palabras, considera mi meditación, está atento a la voz de mi alma, sé propicio a mi oración. Señor, ayúdame, Señor, mírame. Yo no sé cómo se sienten ustedes cuando un allegado a ustedes, un familiar, alguien, hace algo bueno. No sé si usted se alegra o no se alegra, pero le voy a graficar, a propósito de España, les voy a graficar aquella final del Mundial de Fútbol cuando Andrés Iniesta hizo el gol. ¿Ustedes recuerdan? Iniesta hizo el gol y hubo alegría en España. La gente saltó, se contentaron, se alegraron. Un evento mundanal, la final de un Mundial de Fútbol. Se alegraron porque alguien hizo algo bueno. Bueno, déjeme decirle que algo similar, pero en un grado superlativo, hace Dios con nosotros. Sofonías, el profeta Sofonías, capítulo 3, el versículo 17, pero en todo ese contexto, dice con Sión, con Israel, dice, regocíjate, moradora de Sión. Vamos a extrapolarlos a nosotros aquí. Regocíjate, amado hermano que estás aquí, amada hermana, regocíjate, canta. Porque grande es en medio de ti el Dios poderoso, el Dios que envió a su Hijo para adoptarte y para hacerte copartícipe y heredero de la gracia. Regocíjate y canta. Alábale. Reconócelo en todos tus caminos. No dice conócelo, reconócelo. Él está allí. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Por qué? Porque el Dios grande, el poderoso, callará por ti. Saltará de amor cuando haces algo bien hecho, cuando eres su hijo obediente, y se gozará en ti, se alegrará y cantará por ti. O sea que nuestro Dios se deleita cuando somos sus hijos obedientes. Nuestro Dios alza sobre nosotros, sobre ti, su rostro cuando le obedeces, cuando agobiado por el pecado, cuando sumergido en la tentación, logras acudir a su palabra y decir, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Apláudele al Señor, porque todos hemos pasado por ese momento de agonía, de angustia, de tentación. Tentaciones sexuales, pasiones juveniles, tentaciones financieras, tentaciones de poder, tentaciones de logro. Y qué bueno que podamos acudir y decir, Señor, tuyo es el oro y tuyo es la plata. Señor, yo dependo de ti, ¿verdad? Y no cometer robos, no tomar, no enajenar lo que no nos corresponde, ¿verdad? Qué bueno que cuando nosotros estemos en una angustia de tentación sexual podamos decir, Señor, tú eres el que me hace caminar por las alturas, el que pone mis pies sobre la escarcha, el que me da sosiego y tranquilidad y poder con la palabra del Señor decirle no a la tentación. No le digo que sea fácil, no es fácil, pero con el Señor podemos hacerlo y el Señor está dispuesto a respondernos. El Señor está dispuesto, está disponible. Búsquenlo, busquémoslo mientras puede ser hallado. Qué mejor que nos dio a su Hijo para darnos salvación. Entonces que el Señor alce sobre nosotros su rostro. Proverbios capítulo 3,
versículos 5 y 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo. Cuando esa vereda esté torcida, cuando quieras pertenecer, hacer, realizar un trabajo deshonesto, el Señor enderezará tus veredas. Cuando tus labios vayan a hablar mentira y engaño, el Señor enderezará tus veredas, pero tienes que reconocerlo en todos tus caminos. Tienes que saber que por encima de ti hay un Dios al que hay que reverenciar y por lo cual nos cuidaremos nuestros labios. Recuerde usted que el profeta Isaías, cuando tuvo la visión de la presencia del Señor, dijo donde él se sintió redarguido, él dijo: Señor, ahora soy muerto porque soy un hombre inmundo de labios. Y el Señor rápidamente envió su ángel y le tocó los labios con carbones encendidos, y dice la palabra del Señor que le quitó la culpa. Así que cuando usted esté inmerso en una situación de adicción, en una situación de frustración, dígale al Señor: Señor, ay de mí, que estoy en esta situación de adicción, que no puedo salir de allí. Y tenga por seguro que el Señor enviará su ángel y quitará su culpa y le enderezará sus veredas. Pero busque al Señor, porque Él ahora puede ser hallado. Salmo 5, lo que yo les decía hace un momento, Salmo 5, versículos 1 y 2. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Y oraré en el nombre del Señor. Así que, amados, tengamos esa promesa y esa seguridad que el Señor alza sobre nosotros su rostro. Y ya por último, tenemos que Jehová ponga en ti paz. Jehová ponga en ti paz. Ese es el versículo 26, ¿verdad? Que va acompañado: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Se habla muchas veces de la paz mundial. Ahorita con todas estas guerras que tenemos en el Medio Oriente, guerra que tenemos por allá con Ucrania y Rusia, y siempre oímos por televisión, los que nos gusta, pastor, escuchar las noticias, se habla de la paz, se habla de un tratado, se habla, y mucha paz. Pero ¿qué es realmente esa paz? ¿Esa paz superficial o la paz que realmente Dios nos puede dar? Paz podemos encontrar en muchísimos lugares, aparentemente, pero la paz que verdaderamente debemos buscar es aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando digo todo entendimiento, es que nosotros podamos estar en un lugar y ocurra lo que ocurra, Tercera Guerra Mundial, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo tener? Debo tener paz. Paz, que quizás el vecino de al lado va a estar mortificado, quizás el vecino de al frente salga corriendo y no lo veamos más nunca, quizás veamos la gente desesperada porque se acabará la comida, porque se acabarán todas las provisiones, pero nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos y recibimos la bendición del Señor, debemos tener paz en nuestras vidas, paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? ¿En el vecino? ¿En la comida? ¿En el presidente? ¿En la nueva orden mundial? No, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nuestra paz debe estar en Cristo. La gente no lo va a entender. A usted se le muere un familiar, a usted le pasa algo y la gente lo ve a usted tranquilo, y no quiere decir que a usted no le haya dolido. Sí, le duele, pero usted tiene paz en su corazón
¿Por qué? Porque usted ha creído en un Dios que está vivo, en un Dios que es soberano, que toma decisiones y que le hace ver a usted que lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera. Aunque nos duela, aunque no nos guste. Esa paz es la que nosotros debemos buscar. Hay otro versículo muy hermoso en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea que aquí hay una condicionante, porque en ti ha confiado. O sea que no viene por arte de magia. No es que nos sentamos y con una varita, ¡tum!, toma la paz. Carla, recibe la paz. No, hay que buscarla. ¿Pero en quién? En Cristo, porque en Él ha confiado mi alma, en Él ha confiado mi corazón. Esa es la paz que yo debo procurar de día, de noche, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando me voy al trabajo, cuando camino, cuando vengo a la iglesia, cuando los veo y los bendigo a todos. Esa es la paz con mis hermanos, la paz con mi familia, con mis hijos, con mi esposo. Muchas veces creemos que la paz es la ausencia de conflicto y resulta que no. Hay situaciones, vicisitudes, problemas que tenemos que enfrentar en el día a día, pero aún en medio de esas situaciones, Dios está allí como poderoso gigante, afirmándome, afianzándome, ayudándome a confiar cada día en Él, porque en Él es que debemos confiar. Entonces, hermano, no ponga su confianza en el hermano de al lado, no ponga su confianza en el vecino, no ponga su confianza en los grandes políticos, ponga su confianza en Cristo Jesús, que Él es el que le dará la paz. Cuando usted no tenga un bocado que llevarse a la boca, Él le dará paz. Cuando usted cree que ya viene la Tercera Guerra Mundial, Él le dará paz. Cuando usted escuche que ya escuchará muchas cosas por ahí y usted lo pondrá y lo pasará por la palabra y dirá, bueno, vamos a pasarlo por aquí. Pero tengo paz en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Esa es la bendición del Señor. Esa bendición que enriquece, que no añade tristeza con ella. Esa bendición en el pasado se tenía que proferir con alegría. Y hoy en día hay motivos para bendecir con alegría. Hermanos, seamos alegres. Alégrate, hermano, porque tenemos un Dios vivo. Qué bueno es que nosotros podamos ser bendecidos por el Señor. Qué bueno es que nosotros tengamos confianza en el Señor. ¿Tú quieres decir algo? Sí, quería agregar, hay una canción que me imagino que muchos, por lo menos los que somos más mayorcitos, la conoceremos. Si mal no recuerdo, es de Marcos Witt. Bueno, él la canta. La versionó, pero Ajá. Es muy antigua. No sé. Y dice, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. ¿Y yo sigue? le ruego que inunde por siempre mi ser. en sus ondas de amor celestial. Cántala suavecita. Un pedacito. Amén. Dice, en el fondo de mi alma hay una dulce quietud que se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Es la paz de Dios. Esa canción la cantaba mi papá cuando se estaba muriendo en el año 2019. Lo descubrí en el cuarto, en su lecho de muerte, cantando al Señor. Es una bendición confiar en Dios. Debemos ser humildes. Debemos confiar en el Señor. Debemos reverenciar su nombre. Debemos alabarle.
por sus proezas, por lo que Él es. Y seremos bendecidos. ¿Cómo concluye esta lectura? Esta lectura dice el Señor, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, dice el Señor. ¿Y qué es poner el nombre sobre los hijos de Israel, sobre su pueblo? Es reconocer que Dios es grande, que merece toda la gloria, que hay que reverenciarlo, que tenemos que humillarnos delante de Él, que sabemos que está por encima de todo, que es el creador, que es el dueño del universo. Y entonces, reconociéndolo, teniendo su nombre en nosotros, tenga por seguro que Dios nos va a bendecir. El Señor extenderá sus manos y nos bendecirá. La bendición de Dios se recibe por fe y Dios la otorga por su gracia, por esa gracia y ese favor inmerecido. Allí es cuando podemos tener la bendición del Señor. Yo no sé si usted se acuerda o si usted ha vivido o ha escuchado que cuando alguna persona sale de viaje o alguien le dice a un familiar o a su padre o a su madre, bendición, a veces le dicen, Dios te ampare y te favorezca y te cuide y te libre del mal y tal, te da pim pum pam, tan, tan. Dice un poco de deseos. Está bien, son deseos, pero no son conforme a la palabra del Señor. Quizás están siendo proferidos de una manera errónea. Los sacerdotes, cuando iban a proferir esta bendición, tenían que hacerlo con alegría, tenían que alegrarse, si no, el Señor no bendecía a su pueblo. El sumo sacerdote entraba cada 10 de octubre, el Yom Kippur, al lugar santo. Entraba con un cáliz, con una copa abierta, llena de sangre, con un hisopo en la mano derecha. Agarraba el cáliz y rociaba sangre en el lugar santísimo, en el propiciatorio, donde estaban dos querubines con las alas extendidas hacia adelante, en la tapa del arca de la alianza. Rociaba la sangre para expiación del pecado. Ese sumo sacerdote, tenía que entrar contento, con humildad, con alegría, limpiada la mente y la conciencia y los malos pensamientos, y entraba en la presencia del Señor con una cuerdita, un mecate. Si me siguen, un mecatillo, una cuerdita, con campanas aproximadamente en una distancia de 7 centímetros, y caminaba hacia el lugar santísimo. Por supuesto, había un velo, y él tenía que pasar ese velo y entrar. Ese velo, hermanos, es una tela tejida, un lino, un azul tejido de 10 centímetros de espesor. Soportaba la radiación. Ese velo lo traspasaba el sumo sacerdote. Y cuando se presentaba ante el Señor, imagínense ustedes qué compromiso, limpio su cuerpo y sus pensamientos de mala conciencia, con humildad, con alegría, a rociar la sangre. Si lo hacía de manera equivocada, caía muerto al instante. Así que hay una gran responsabilidad al nosotros bendecir en el nombre del Señor. Cuando vayamos a bendecir, tenemos que estar contentos, sabiendo que Dios hace actuar su favor en nuestras vidas. Esto hay que retenerlo, esto hay que tenerlo, porque cuando le decimos a las personas que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que haga de ti misericordia, no podemos decirlo por salir del paso, no podemos decirlo porque eso es lo que se me ocurrió, no, tenemos que decirlo para que el Señor nos dé dicha, paz, prosperidad, por su gracia que es inmerecida para nosotros, y que nos otorgue siempre estar en sus caminos. Ahora, hoy en día, a través del sacrificio de Jesucristo, las mujeres también tienen acceso a esa gracia. Y qué bueno que ahora, junto con nosotros, en la reunión de los santos, podamos decir: Señor, envía tu bendición a nuestro hogar, envía tu bendición a nuestra familia, envía tu bendición a nuestra iglesia, a nuestra isla. Señor, sé propicio a nuestra oración. Escúchanos, somos hombres y mujeres que estamos aquí para honrarte, bendecirte y obedecerte. Y entonces nuestra familia tiene que salir a flote. Cree en el Señor Jesús,
tú y tu casa serán salvos. Y este colofón, el colofón que les voy a decir, está en el Salmo 91, versículos 14 en adelante. Decía en Fuencaliente que hace años, no tantos años, 8 años, hablando con un maestro de la palabra, un erudito que ya partió con el Señor, le quise tender un lazo. Le dije, hermano, ¿quién escribió el Salmo 91? Y recuerdo que me dijo así como que no me preguntes eso. Salmo 91 se le atribuye a Moisés, ¿verdad? Sin embargo, estas palabras no salieron de la mente de Moisés. Yo quiero ver aquí el Salmo 91, versículo 14 en adelante. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué maravilloso. Eso no pudo salir de una mente humana. Nadie podía decir eso, porque si leemos los primeros versículos decimos, bueno, se lo atribuyo al rey David, porque dice, por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Pero si seguimos leyendo, dice, bueno, el rey David, no, yo creo que fue Moisés, pero nadie te va a otorgar salvación, sino solo Dios, y es a través de su Hijo, a través de Jesús. Esta es la confirmación de esa bendición sacerdotal. Esa bendición sacerdotal, quiero graficárselas ya para concluir, esa la expresaban los rabinos cantando, y no cantaban en una melodía específica, cantaban con la alegría que les salía del alma. Yo no se las voy a cantar, pero quiero leérselas para que ustedes tengan esta idea. Es la bendición sacerdotal o el Crisma Kohenim. Y dice así: Yevarejeja Hashem beishmereja, Yaher Hashem panabeleja beihuneka, Isha Hashem panabeleja viashenleja shalom. Así como nosotros decimos hoy Dios te bendiga y no decimos más nada, así los judíos decían shalom, shalom. Pero la bendición es esta completa. Esas palabras, dijo el Señor, que se dijeran, que se expresaran, que no dejaran de decirla, porque si eso ocurría y poníamos el nombre del Señor en nosotros, el Señor nos bendecirá. Hermano, créalo, que el Señor lo va a bendecir por sobre todas las cosas, con salvación y vida eterna. Y las demás cosas vendrán por añadidura, serán añadidas. Cuando el Señor Jesús da aquel discurso y habla y dice que si los pájaros del campo, que si las maticas, las plantitas se visten con hermosura, cuánto más los que desean ropa y calzado se vestirán así. Pero hay que buscar el reino de Dios primero, para que esas cosas se añadan a nuestras vidas. Claro que sí podemos tener prosperidad, claro que sí podemos tener el favor del Señor, claro que sí, pero primero, lo primero, el reino de Dios y su justicia. Así que esta reflexión es para todos nosotros, sobre todo nosotros los hombres, los jefes de familia, los que tenemos hijos, ya los tengo grandecitos, los que los tienen, que están en la adolescencia, que están en la niñez. Somos los sacerdotes de nuestro hogar. Debemos ser reverenciadores del Señor. No podemos, ya yo he decidido, no podemos alegrarnos con nada, ni acariciar el pecado. No podemos, hermano, no debemos. Si lo hacemos, tenemos abogado que intercede para con nosotros, pero ya basta. Ya tenemos que dejar de regocijarnos con la maldad. Ya tenemos que dedicarnos a nuestro Señor, a dar ese ejemplo. Las mujeres hoy en día también tienen que regocijarse en el Señor. No pueden regocijarse en la maldad, no pueden alegrarse más con el mundo. El mundo va a pasar y los deseos del mundo van a pasar. El que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Así que vivimos en un mundo atractivo que nos llama, tenemos la moda, tenemos cualquier cantidad de cosas, pero tenemos a un Dios que es el mismo de ayer,
que es el mismo de hoy y que es el mismo que por los siglos de los siglos nos brindará su habitación y nos mantendrá bajo sus alas. Así que tenemos promesa en el Señor. Más que nunca, sacerdotes del Señor, familia del Señor, ese reino donde estamos, ese reino del Señor es para hijos del reino, es para hijas del reino, es para honrar al Señor, es para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Así que tenemos que hacerlo de ahora en adelante, honrar a nuestro Dios, honrar a nuestro Creador. Quítense de nosotros toda gritería, toda truanería, truán, gritón. Ya basta, ya basta. Quítense los malos pensamientos. Pídale al Señor que le limpie la conciencia. Quítense las groserías, quitemos la grosería de nuestra vida. Hagamos ese esfuerzo. Se nos escapan, sí se nos escapan, pero quitemos, limpiemos esos labios. Pídale al Señor, Señor, soy inmundo de labios, vivo en un pueblo inmundo de labios. No significa que yo tengo que ser inmundo de labios también. El Señor enviará a su ángel y le quitará la culpa y lo limpiará. Dígale como dijo ese leproso, Señor, ¿tú quieres? Y el Señor te dirá, yo quiero. ¿Tú quieres sanarme? Yo quiero sanarte, dirá el Señor. ¿Tú quieres limpiarme? Yo quiero limpiarte. ¿Tú quieres que mi familia sea para ti? Yo quiero que tu familia sea para mí, dirá el Señor. Pero tenemos que dar los pasos conforme a los pasos del Señor. Hablar conforme a las palabras del Señor. Ministrar conforme al poder de Dios. Y vivir conforme al Evangelio de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie, amados hermanos.